Hola, soy la profesora Estefanía Mora y vamos a revisar la guía de UNAM 2024, la parte de filosofía que corresponde al área 4. Entonces, vamos a comenzar. Bien, tenemos la primera pregunta, que sería la 111 del área 4. Nos dice, ¿cuál de los siguientes discursos posee alguna función expresiva del lenguaje? Tenemos este tema que pertenece a el área o a la rama de lógica y este tema pues es funciones del lenguaje. Vamos a ver los incisos. Bueno, entonces tenemos el primer inciso, nos dice, el café se toma caliente porque así se disfruta más el aroma y el sabor. B, ya fue suficiente. Mañana, sin excusas ni pretextos, vas a ir a la escuela. C, el PIB nacional decreció durante el año anterior y se espera un aumento. Y D, dona un juguete, solo aceptamos juguetes nuevos que no usen pilas. Ok, a primera vista parece que ninguna de las opciones tiene función expresiva del lenguaje. Pero por la manera en la que está formulada la pregunta, que nos dice cuál posee alguna función expresiva, pues bueno, habría que pensar cuál podría estar expresando sentimientos o emociones, que es lo que hace la función expresiva. En este caso, nuestra mejor respuesta sería B, porque dice, ya fue suficiente, mañana sin excusas ni pretextos. Bueno, podría estar expresando un poco de molestia. A lo mejor aquí el mayor distractor podría ser A, ¿no? Que dice, el café se toma caliente porque así se disfruta más. Tal vez porque podríamos pensar que tiene que ver con una experiencia más personal, con un gusto, pero si ponemos atención, esta tiene un discurso informativo. Está afirmando algo sobre algo del mundo y tenemos aquí el conector porque, que en realidad nos da la forma de un argumento. Por esa razón, este no podría ser expresivo. Nos quedamos con B. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La 112 nos dice, ¿cómo se expresa el siguiente enunciado? Y tenemos, los cantantes no llegan y los alumnos juegan fútbol. Tenemos un ejercicio también de lógica. Aquí correspondería al tema lenguaje natural y lenguaje formal o conectores lógicos. Se trata de pasar al lenguaje de la lógica proposicional este enunciado. Entonces, vamos a revisar los incisos. Tenemos varios elementos en la oración. Primero, los cantantes no llegan, sería la primera afirmación que se correspondería en este caso con el inciso P que tenemos de este lado, con la proposición P. Y por otro lado tenemos los alumnos juegan fútbol, se correspondería con Q. Entonces tenemos que la primera está negada, nos dice no llegan, por lo que necesitaríamos que esté negada. Aquí pues no podemos descartar ninguna, todas las opciones de P están negadas. Pero tenemos nuestro conector que une a ambos enunciados, que es el conector I. Y se formaliza como con la casita hacia arriba. Bien, por lo tanto, nuestra respuesta correcta sería el inciso A. Muy bien, vamos a revisar la siguiente pregunta. Ok, pregunta 113 nos dice, ¿por qué el siguiente fragmento es una falacia? Este tipo de pregunta como tal no había venido antes en una guía. Normalmente nos ponen una falacia y tenemos que identificar qué tipo de falacia es. Pero aquí tenemos que ver por qué hay un error lógico, ¿no? Recordemos un poco qué es una falacia. Se trata de pues unos enunciados, un discurso que pretende ser un argumento, que pretende apoyar cierta idea, pero en realidad no está usando, pues no está siendo coherente o no está usando las proposiciones lógicamente como se debe. Incluso lo hace de una manera ventajosa para ganar la discusión y que sí parezca un argumento, ¿no?
eso vendría a ser una falacia. En este caso nos pide que expliquemos por qué es una falacia. Vamos a ver el ejercicio. Nos dice, los policías pidieron mejor sueldo al gobierno y un uniforme. Creo que el mayor problema con este enunciado es que no es un argumento. Para que algo sea un argumento, nos tiene que dar, en primer lugar, un enunciado, por lo menos uno, que sea una premisa, y después otro enunciado que sea una conclusión. Y justo la conclusión sería aquello de lo que nos quieren convencer. En este caso es una afirmación, sin más, ¿no? Los policías pidieron mejor sueldo al gobierno y un uniforme y no está dando explicaciones de ello. Esto nos va a ayudar a eliminar algunas opciones. Por ejemplo, la primera que podemos eliminar es B, porque nos dice, existe una diferencia entre sentimientos y la petición. Ok, no tenemos nada en el enunciado que nos hable de sentimientos, entonces se elimina. C, nos dice, se justifica la premisa con la misma conclusión. Esto es lo que ocurre, lo que nos está diciendo en C, en una falacia circular o petición de principio. Pero en este caso, pues realmente nos damos cuenta que no hay conclusión ni premisa, solamente tenemos una afirmación. Por esa razón, tampoco podría ser nuestra respuesta correcta. Finalmente, tenemos la opción D, dice, hay una información faltante que no permite la conclusión. Aquí de nuevo no tenemos una premisa y una conclusión como tal, o sea, no sabemos si esto de aquí es la premisa o es la conclusión, solo tenemos una afirmación y ya. Por lo tanto, pues tampoco es el caso de D. Por esa razón, nos vamos a quedar como respuesta con la opción A. Hay una falta de claridad en el orden y en el uso de conceptos. Pues sí, porque realmente lo que tenemos aquí en el enunciado del ejemplo no es en realidad un argumento, ¿no? O no tiene la forma de un argumento. Muy bien, vamos a revisar la siguiente pregunta. 114 nos dice, ¿cuál de los siguientes textos pertenece a la ética? Aquí ya tenemos una pregunta de otro tema que no es lógica, sino que sería del tema de ética. Entonces vamos a ver cada uno de los casos para ver cuál podría ser la respuesta. Opción A. Proponemos distinguir a este propósito dos grandes categorías, las ideologías, creencias elaboradas y más racionales, y las creencias irracionales más espontáneas que llamaremos mitos. Aquí tenemos varios conceptos que pues, nos ayudan a descartarla. Tenemos el concepto creencia, el concepto racional, creencias irracionales, mitos. Por lo tanto, esto de aquí más bien va a pertenecer a la rama de la epistemología. Epistemología, por lo tanto, pues no va a ser nuestra respuesta correcta. Buscamos algo de la ética. B, un argumento es una razón o logos en cuanto la razón o el razonamiento se distingue de la intención o intuición intelectual, ya que la intelección es inmediata y el raciocinio es inmediato y sucesivo y arduo. Aquí tenemos también varios conceptos, tenemos argumento, razón, razonamiento, intelección, o sea, esto podría pertenecer igual o a la epistemología o a la lógica como tal, porque habla de argumentos, por lo tanto, tampoco es nuestra respuesta correcta. Finalmente, posteriormente, más bien, tenemos el inciso C, el objetivo final de la teoría normativa de la obligación es el de guiarnos en la adopción de nuestras decisiones y en los juicios a propósito de las acciones en situaciones particulares. Muy bien, aquí es donde tenemos nuestra respuesta correcta, porque tenemos varios palabras clave. Por ejemplo, tenemos teoría normativa. Recordemos que la ética nos habla sobre el comportamiento humano, sobre lo que está bien, lo que está mal, y también las normas es algo que trata. Tenemos norma, obligación, guiarnos, nuestras decisiones, un poco habla de la toma de decisiones, las acciones que realizamos.
Los juicios, también el concepto juicios pertenece a la lógica. Acciones, por supuesto, por lo tanto, nos quedamos con C. Y finalmente, solo para descartar, leemos D, nos dice lenguaje, también informa cuando lo utilizamos para expresar ideas que forman parte de nuestros pensamientos sobre la realidad o sobre nosotros mismos, pues podría ser algo que pertenezca a filosofía del lenguaje o también a la epistemología, pero no a la ética. Por esa razón, nos vamos a quedar más bien como respuesta correcta, en este caso, con la opción C. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pregunta 115 nos dice, existen diferentes tipos de conciencia. La conciencia que se relaciona con la ética es aquella que sé y viene el espacio en blanco a sí misma, así como sus propios conocimientos, espacio en blanco y sentimientos. Ok, tenemos aquí un enunciado que forma parte de la ética. Y lo que tenemos que hacer es completar los espacios en blanco de la mejor manera. Vamos a ver el ejercicio. Entonces, bueno, tenemos aquí, dice, dos tipos de conciencia. La conciencia que se relaciona con la ética y nos explica cuál es. Dice, es aquella que se, ya sea crea, examina, organiza, describe a sí misma, así como sus propios conocimientos, otra cosa y sentimientos. Aquí lo importante va a ser poner atención en cuál es la definición de ética, ¿no? En este caso, por ejemplo, la ética frente, no sé, a la moral es algo que es impuesto, viene de afuera, viene del mundo, de la sociedad. Hay diferentes tipos de moral, pero la ética más bien pretende por medio de la razón, por medio de la reflexión, llegar a pues cuál sería lo más correcto hacer en tal o cual situación o establecer cuáles son los valores morales. Y bueno, en este caso nos dice, esta aquella que se a sí misma se crea, se examina, organiza y describe. En este caso, la mejor respuesta sería que se examina. Es aquella que se examina a sí misma, ¿bien? Así como a sus propios conocimientos, contenidos, pues no sería una buena respuesta. Necesidades podría ser, pero se elimina esta opción porque de este lado dice, es aquella que se organiza a sí misma, pero no dijimos que se trata de que la misma persona reflexione por sí misma para llegar a las respuestas, por lo tanto, organizar no sería el concepto adecuado. Conocimientos, valores y sentimientos. Sí podría ser los valores, pero bueno, de nuevo describe, no sería lo más exacto en este caso, sino examinar. Por esa razón, nos vamos a quedar con la opción B. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, tenemos la pregunta 116 que nos dice, identifica la disyunción entre autonomía y heteronomía morales. Ok, tenemos aquí otro tema que es el tema de ética, que sería autonomía y heteronomía. Vamos a recordar un poquito de qué se tratan estos dos conceptos. La heteronomía, digamos que es la forma moral que impone las normas o el cómo hay que actuar desde afuera. Sería el ejemplo, por ejemplo, de una, no sé, de las leyes. Las leyes están impuestas por el Estado y vienen de alguna manera afuera, estamos obligados a acatarlas, porque si no lo hacemos va a haber consecuencias, podrías ir a la cárcel, podrías pagar una multa. Eso sería la heteronomía, cuando la norma viene de afuera. ¿Qué sería la autonomía? La autonomía sería que por medio del ejercicio de la reflexión, la razón en torno a la ética, a los valores, qué es el bien y el mal, por uno mismo se llegue a la conclusión de cuál es la mejor decisión, la mejor manera de ver los valores, etc. Entonces, vamos a buscar aquí, en esta pregunta, una situación que tenga, por un lado,
algo que sea de autonomía, es decir, decisión por uno mismo, y algo que sea de heteronomía, es decir, cuando la norma viene del exterior. Vamos a revisar los incisos. Entonces, tenemos el inciso A, nos dice impartir la justicia apegado a derecho o transgredir las leyes. Ok, esta opción no sería la correcta porque ambas opciones que nos dan, ¿no? Impartir la justicia al derecho, transgredir las leyes, tienen que ver más bien con heteronomía, ¿no? Entonces, por esa razón, se elimina. Ok, tenemos la B, persuadir a las personas para que practiquen o aprendan natación porque les salvará la vida. Ok, aquí no tenemos algo que tenga que ver con autonomía, con reflexionar por uno mismo. En todo caso, persuadirlo a otras personas, pues podría ser más un ejercicio de heteronomía, solo heteronomía, por lo tanto, se elimina. Tenemos C, deliberar antes de actuar o actuar de acuerdo con las costumbres de la región. Esta sí podría ser un buen ejemplo de autonomía y heteronomía, porque por un lado tenemos deliberar antes de actuar, que eso podría venir a ser parte de la autonomía, y por otro lado tenemos actuar de acuerdo con las costumbres de la región, que es algo que podría ser un ejemplo de heteronomía. Entonces, esta sería nuestra respuesta correcta. Solo para descartar, vamos con D, dice apropiarse de las normas morales para enriquecerlas o reflexionar en ellas para modificarlas. Aquí creo que a contrario de B y C, lo que tenemos es un ejercicio más bien de pura autonomía, pero, es decir, de alguna manera apropiarse de las normas y enriquecerlas, pues tiene que ver ya con un ejercicio que hacemos personalmente de autonomía, reflexionar sobre ellas, pues es lo que hace la autonomía, pero no encontramos heteronomía y lo que nos pide la pregunta es una disyunción entre ambas, que es algo que se ocurre en el inciso C, por lo tanto, nos quedamos con el inciso C como nuestra respuesta correcta. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Pregunta 117 nos dice, la siguiente frase expresa la postura, y tenemos un espacio en blanco, de los valores. Y vamos a leer el enunciado, nos dice, cuando la libertad deje de ser valorada, entonces dejará de existir. Ok, tenemos aquí un ejercicio donde nos ponen un enunciado y lo que tenemos que hacer es identificar a qué postura de los valores pertenece, ¿no? Muy bien, vamos a ver los incisos. Nos dice, por ejemplo, ¿sería esta una postura determinista, una postura objetivista, una postura inmanentista? Ok, en este caso, lo que nos está diciendo es que la libertad depende de quien la valora. Es decir, que la libertad no existe por sí misma, sino que está sujeta a alguien que la valore para existir, ¿ok? Por esa razón, nuestra respuesta correcta sería subjetivista. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la libertad necesita de los valores para poder, de las personas que lo valoren para poder existir. Muy bien, vamos a revisar la siguiente pregunta. Ok, nos dice 118. El siguiente texto de Kant aborda un problema desde y nos damos cuenta que en los incisos tenemos diferentes tipos de ramas de la filosofía. Entonces vamos a tener que analizar el fragmento, identificar conceptos clave que se utilizan en diferentes ramas de la filosofía y así determinar a cuál pertenece. Muy bien, vamos a revisar el fragmento. Nos dice, para decir si algo es bello o no, referimos la representación no mediante el entendimiento al objeto para el conocimiento,
sino mediante la imaginación al sujeto y al sentimiento de placer o de dolor de sí mismo. De sí mismo. Ok. Tenemos varios conceptos aquí que nos van a ayudar. Tenemos el concepto de lo bello, el concepto de representación, de objeto, de imaginación. Por esa razón, nuestra respuesta correcta aquí en la 118 sería de estética. Bien, aquí a lo mejor el mayor distractor podría ser, no sé, epistemología, porque nos habla de conocimiento. Pero si ponemos atención al fragmento, pues nos damos cuenta que en realidad habla de lo bello, la representación, es decir, nos está hablando de algo que tiene que ver con el arte, y la rama de la estética es lo que hace analizar o reflexionar sobre el arte o la apreciación artística. Muy bien, vamos a revisar la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta 119, nos dice: el problema ontológico que expresa el siguiente texto es sobre la... Ok, aquí tenemos un ejercicio un poquito similar al anterior. Nos va a poner un fragmento, ya nos está diciendo que es un fragmento de la rama de la ontología, pero ahora nos está pidiendo identificar cuál es el tema del texto, ¿no? Y esto es algo que también se puede contestar, pues identificando conceptos y con una buena comprensión de lectura. Vamos a revisar el fragmento. Nos dice: para acercarse más a lo real, siempre se tiene la necesidad de que la imagen se enriquezca en lugar de que se empobrezca. Lo real siempre se presentará como algo independiente de la imagen que lo representa. De ahí que la imagen y lo real se conciban como dos distintos, pero no contradictorios. Ok, aquí tenemos que nos está hablando de dos cosas. Por un lado, nos está hablando de lo real, dice. Para acercarse a lo real, se tiene la necesidad de que una imagen aparezca. Pues está hablando un poco de cómo conocemos también, ¿no? Cómo es nuestro contacto con la realidad y cómo conocemos que se forma una imagen en nuestra mente. Entonces, nos habla de lo real y de la imagen, ¿no? Está lo real, la imagen. Entonces, de nuevo, nos vuelve a mencionar más adelante lo real, siempre se presentará como algo independiente de la imagen. Entonces, siempre es en contraposición de la imagen que lo representa. Más adelante volvemos a tener la imagen y lo real. Entonces, tenemos pues que un poco el tema de aquí es que nos habla de lo real y de la imagen, o en contraposición con la imagen. Si nos vamos a las opciones, no tenemos el concepto imagen, lo que vuelve muy fácil descartar. En este caso, esencia, apariencia. Si bien habla como de una imagen, de una representación, no es exactamente lo mismo que apariencia. Aquí en filosofía hay que tener cuidado con los conceptos que no sean exactamente los que menciona, porque ya usar otro podría significar otra cosa. Entonces se elimina apariencia. Y si bien realidad y existencia son bien parecidos, el concepto que se utiliza en el texto es lo real. Tenemos aquí 3 veces real, real. Por lo tanto, nuestra mejor respuesta sería realidad y eliminamos D. Muy bien, vamos con la última pregunta. Pregunta 120 nos dice: los elementos que hacen posible el conocimiento son... Tenemos una pregunta que pertenece a la epistemología porque nos está hablando de conocimiento. Vamos a ver los incisos. Entonces, nos dice los elementos que hacen posible el conocimiento. Ok, tenemos varias opciones. A, el amor y la educación. B, la idea y la representación. C, el sujeto y el objeto. D, la bondad y la verdad. Por ejemplo, aquí eliminamos A porque si bien educación medio podría ser de epistemología del conocimiento, amor definitivamente no. Idea y representación, en este caso recordemos que representación es algo que tiene que ver más con, podría tener que ver incluso con estética, y dice que tienen que ser elementos que hacen posible el conocimiento. Si bien idea y representación
podrían ser elementos de la epistemología, no son necesariamente los que hacen posible el conocimiento. En este caso, nuestra respuesta correcta viene a ser C, el sujeto y el objeto. Pues sí, recordemos que el proceso del conocimiento se necesita un sujeto, que es el que quiere aprender o generar un conocimiento, y un objeto, que es aquello que se quiere conocer. Entonces, lo mínimo que se necesita para que se dé el conocimiento es un sujeto y un objeto. Finalmente, para descartar, la D nos dice bondad y verdad. En este caso, verdad sí podría ser un concepto que tenga que ver con la epistemología o con el conocimiento. Este podría ser que sí, pero la bondad definitivamente no, tiene que ver con ética. Por esta razón, nos vamos a quedar como respuesta correcta C. Muy bien, y llegamos al final de la guía. Muchas gracias.